Bueno, vamos a ver ahora otras de las cuestiones que tienen que ver con el daño. Vamos a hablar de los distintos modos de evaluación de los daños. Hasta ahora hemos hablado en general, todos los ejemplos que hemos estado dando hasta este momento tienen más que ver con la evaluación judicial de los daños, es decir, cuando la parte actora aporta al expediente judicial, le aporta al juez todos aquellos elementos que pretenden probar los daños que se están reclamando, ¿no es cierto? Probar, en primer lugar, que los daños existen, probar la existencia y la cuantía, ¿sí?, de este daño, de este rubro indemnizatorio cuya reparación pretendo, amén de probar todos aquellos elementos que tengan que ver con la relación de causalidad, con los factores de atribución, es decir, el daño existe, pero la idea a los efectos de obtener la reparación es lograr acreditar que estos daños se encuentran en relación de causalidad adecuada, de acuerdo a lo que es costumbre suceder, según el curso natural y ordinario de las cosas, con un hecho, ¿sí?, atribuible a un determinado sujeto. Es decir, tengo que probar el daño, sí, pero también tengo que probar a quién atribuyo este daño para tener así a un sujeto responsable. Es decir, que exista una relación de causalidad entre ese hecho atribuible a un sujeto y el daño, que esa relación sea idónea, que ese hecho antecedente de un resultado haya sido idóneo para producirlo. En la evaluación judicial es en definitiva el juez quien va a fijar el monto indemnizatorio de cada uno de los rubros que integran la demanda en función justamente de todo aquello que las partes aportan en cuanto al quantum indemnizatorio. Es decir, esto es importante tener en cuenta cuando uno inicia una demanda judicial. El límite de la pretensión no está dado por el quantum indemnizatorio, sino por los rubros que yo reclamo. Es decir, yo puedo reclamar una demanda, una incapacidad sobreviniente, un daño moral, no sé, gastos médicos, gastos de la reparación de un vehículo, suponiendo en un accidente de tránsito, ¿sí?, que produce daños a la integridad física de las personas y daños también al automóvil en el cual una persona era transportada. Estos son los distintos rubros que integran la demanda, ¿sí? Entonces, todos estos rubros me llegan a un total, supongamos, de 500.000 pesos. Ahora, esto no es un juicio, el juicio de daños y perjuicios, no es un juicio por cobro de pesos. No estamos frente a una obligación de dinero, en donde efectivamente lo que me deben a mí son 500.000 pesos. Yo estimo que el valor de estos daños alcanzará o alcanza a 500.000 pesos, pero es una estimación que yo hago. Y obviamente aporto más o menos prueba con el objeto de poder lograr, en definitiva, una sentencia favorable que condene al demandado a resarcir esa suma. Pero en rigor de verdad, la pretensión no está por el monto en sí mismo, sino por los rubros que integran esa demanda. Esto es, si yo reclamo 500.000 pesos, lo que es muy habitual es que en la demanda, en toda demanda de daños y perjuicios, uno diga, demando a tal persona por los daños y perjuicios causados, ¿sí?, por la suma de 500.000 pesos o lo que más o menos resulte de la prueba a producirse en autos. Esto es a los efectos de que, si en definitiva el juez considera que el monto pretendido por el actor, ¿sí?, por el accionante, por la víctima del ilícito, es excesivo, atenúe esa indemnización, ¿no es cierto? Ahora, puede ocurrir también que el monto que yo pretendo, que yo me haya quedado corta, ¿no es cierto?, que el monto pretendido no sea suficiente. El juez, si considera que el valor de los daños es superior, puede así otorgar una suma por encima de aquella que yo pretendía. ¿Por qué puede hacer esto el juez? Porque el límite no está nunca en el valor de los daños, sino en los rubros reclamados. Esto es, si yo reclamo 500.000 pesos y luego al entrar en la demanda vemos que cuando practico la liquidación o cuando distingo cuáles son los daños que componen la demanda, señalo que reclamo la incapacidad sobreviniente, los gastos de la reparación del vehículo, los gastos médicos, voy a individualizar cada uno de esos rubros que integran mi demanda y esa es mi pretensión. El límite, la pretensión en sí misma está dada por la cantidad de rubros reclamados. Si yo omito indicar algún rubro, supongamos que olvido incorporar el daño moral, el juez, por más que considere que en el caso seguramente existe un daño moral, porque si una persona fue accidentada, tuvo este daño, este accidente, este choque de accidente de tránsito y demás, le ha producido en definitiva daños a su integridad física, claramente habrá un daño moral que debería ser resarcido. Ahora, si el actor se olvidó de reclamar
en su demanda ese daño moral, pues entonces el juez no podrá hacer lugar, ¿sí? Porque no fue solicitado, no puede condenar más allá de lo pedido por las partes. Y el límite, insisto, no está en esos 500.000 pesos que fijé en el objeto de la demanda, sino en la cantidad de rubros reclamados. Si yo incluyo incapacidad sobreviniente, gastos médicos, gasto de la reparación del vehículo, pero omito incluir el daño moral, el juez no me va a dar un resarcimiento por daño moral. No puede condenar más allá de lo peticionado por las partes, ¿sí? Y lo peticionado aquí por la parte actora han sido 3 rubros, no 4. No puede dar un rubro que no ha sido reclamado. Esto importaría fallar extra petita, es decir, más allá de lo peticionado por las partes. Entonces, ¿dónde está el límite? Para que el juez sepa hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. El límite está justamente en los rubros reclamados, ¿no es cierto? No en el monto. Por eso, insisto, es que se utiliza esa fórmula de reclamar un monto determinado o lo que más o menos resulte de la prueba producirse en autos. Esto le permite al juez fijar una condena por encima de aquella suma de dinero estimada por la parte actora o tal vez bajar los montos indemnizatorios, aún haciendo lugar a todos los rubros, ¿no es cierto? Porque puede ser que la demanda, que la pretensión del actor sea excesiva. Si este es el caso, el juez puede bajarlo, aún haciendo lugar a todos los rubros. Para hacer lugar a todos los rubros, bueno, ese es otro tema, habrá que probar si efectivamente estos daños existen y después, bueno, el tema del quantum. Bien, todo esto, insisto, todo esto que estamos hablando tiene que ver con la evaluación judicial, es decir, cuando esa evaluación es efectuada por el juez en el curso de una demanda y obviamente con todos los elementos de prueba que se hayan producido a los efectos de poder llegar a un determinado monto. Existe, además de la evaluación judicial, lo que se conoce como la evaluación legal y también la evaluación convencional. Vamos a ver de qué se trata una y otra. Hablamos de evaluación legal cuando quien estima el valor de los daños es justamente la ley. Esto tiene que ver con aquellos casos en donde las cuestiones están tarifadas. No es el caso de una responsabilidad civil. En materia de responsabilidad civil, insisto, el monto indemnizatorio no está tarifado, compete entonces, en definitiva, al juez estimar el valor de los daños en función de todos aquellos elementos de prueba que se hayan podido acercar al proceso. ¿Cuál será entonces esta evaluación tarifada? Por ejemplo, la que encontramos en la ley de contrato de trabajo. Si una persona, un empleador, despide a su empleado y viene el empleado a verlos a ustedes para consultarles cuál sería el caso, cuál sería su indemnización en este caso del despido, ustedes bastará con que le pregunten hace cuántos años que trabaja en ese lugar y cuál es su remuneración. Con estos 2 datos ustedes ya pueden calcular cuál va a ser el monto en definitiva indemnizatorio, cuánto es lo que les corresponderá, cuánto lo que les corresponderá cobrar a ese trabajador, ¿sí?, a causa del despido, cuál es la indemnización por despido que le compete. Entonces, básicamente lo que establece la ley de contrato de trabajo es que uno tiene derecho a cobrar un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción superior a 3 meses, más el preaviso, ¿sí?, que es un mes más una integración del mes de despido, es decir, está tarifado. Entonces, basta con saber cuánto es el tiempo, cuál es la remuneración y cuántos son los años que ha trabajado para poder estimar cuál sería la indemnización que le correspondería. Es decir, la ley la tarifa. Y esto es lo que encontramos, les decía, en materia de derecho laboral, ¿no? La ley de contrato de trabajo es la que tarifa la indemnización para el caso de un despido arbitrario, ¿sí?, o también en algunas causas puntuales, cuando hay alguna determinada, bueno, no vamos a otras razones, ¿no es cierto? Es decir, la ley de contrato de trabajo establece la indemnización por despido y establece en otras circunstancias también cuáles serían los topes fijados, cuáles serían los montos que correspondería abonar, ¿no es cierto? Por ahora simplemente nos interesa tener esta idea, ¿no es cierto?, que hay distintos tipos o formas de evaluar: la evaluación judicial, que es la que vemos claramente en materia de responsabilidad civil; la evaluación legal, que es la que observamos también en materia de contrato de trabajo. Y vamos ahora a ver cuál es la evaluación convencional. Convencional viene de convención, viene de contrato. Esto es cuando las partes entonces son las que de común acuerdo fijan el monto indemnizatorio. Y esto puede hacerse de manera previa, ex ante, ¿sí?, previa a la sucesión de los daños, o de manera posterior, ex post, es decir, una vez sucedidos los daños. ¿Cuándo tendrá lugar ex post? Bueno, en una instancia de mediación.
Si una persona fue accidentada, insisto, pongo este ejemplo porque es el ejemplo por ahí más gráfico, pero una persona va a reclamar una demanda, daños y perjuicios, ustedes saben que hay una instancia previa de mediación a los efectos de poder llegar a un arreglo. Y este arreglo, que en definitiva tiene un nombre y es un modo extintivo de las obligaciones, se llama transacción. La transacción es un modo anormal de extinción de una obligación. Decimos modo anormal porque el modo normal, el cumplimiento normal y exacto de una obligación se logra a través del pago, ¿sí? El pago es el modo normal de cumplimiento de una obligación. Esto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los distintos modos extintivos, ¿sí? Por ahora es importante que sepan que el pago como modo normal no existe, no consiste en la entrega de una suma de dinero, como a lo mejor algunos de ustedes pueden llegar a pensar, sino que el pago como modo normal de cumplimiento de la obligación consiste en la entrega de aquello que es debido. Entonces, si la obligación es de escriturar, yo pago, cumplo esa obligación cuando escrituro. Si la obligación es de entregar una suma de dinero, pago, cumplo cuando entrego esa suma de dinero. Si la obligación es la de entregar un mueble, cumplo, pago cuando entrego efectivamente ese mueble que me ha sido encomendado, ¿sí? Entonces el pago es el modo normal. Junto con el pago existen otros modos de extinción de las obligaciones, dentro de los cuales el que me interesa ahora concentrarme es en la transacción como modo, como forma de fijar convencionalmente ex post el valor de los daños. Entonces, ¿qué es la transacción? Bueno, concretamente lo podemos ver reflejado en una mediación prejudicial. En esta mediación prejudicial, previo a la instancia del proceso, las partes buscan llegar a algún tipo de acuerdo. Entonces, la transacción como definición podemos decir que consiste en que las partes, ambas, hacen concesiones recíprocas, ¿sí?, extinguiendo de esa manera derechos litigiosos o dudosos. Entonces, frente al reclamo que efectúa la víctima del hecho ilícito, este reclamo de 500.000 pesos, la parte demandada, que en principio no tiene intención de pagar, en principio en la demanda judicial va a pretender que la demanda sea rechazada, va a pretender eximirse de responsabilidad, puede llegar a pensar que a lo mejor le conviene llegar a algún arreglo para evitar el día de mañana tener que afrontar costos más onerosos. Entonces le ofrece, y esta es la concesión que efectúa, de no querer pagar nada, hace una concesión hacia la parte actora, le ofrece algún determinado monto, un 30, un 40, un 70, todo verá. Y ahí empiezan las partes a intentar llegar a algún acuerdo, a transigir, ¿sí? Entonces, la parte actora